Listo. Quiero que anoten ahí el título de esta palabra hoy. Se llama No te dejes llevar a la deriva. No te dejes llevar a la deriva. Y quiero comenzar con una palabra que está en Hechos. Vamos a hablar de Hechos 27. Entonces, en el versículo 15, dice que los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Quiero que en este momento se imaginen dentro de un barco en medio de una tormenta. ¿Cómo sería? Vamos a imaginarnos, de pronto nos aparece ahí un viento fuerte, lluvia. ¿Cómo se lo imaginan? Esa tormenta, así. Entonces entremos en la historia de Pablo. Recordemos que después de llevar varios años, él llevaba 2 años preso en Cesarea. Pablo fue enviado a Roma. Ahora era el plan de Dios ir a Roma, recordemos eso. Y ellos partieron más o menos, dice que a final del verano mediterráneo, es decir, a mediados de octubre. Y debido a las condiciones, digamos, invernales, de los viajes en esa época trataban de impedir que viajaran barcos entre noviembre y marzo. Y obviamente las advertencias Pablo se las hizo. Les dijo, por favor, mire cómo estamos, miren ese barco cómo está, se está hundiendo, esa tempestad, no vamos a poder llegar a ninguna parte. Pero ¿qué pasó? Sus palabras, sus advertencias no fueron escuchadas y sin embargo decidieron que navegar. Y él dice que navegaron hacia el oeste. Lamentablemente, por un cambio climático repentino, se vieron que envueltos en una tempestad tan tremenda como la que estamos viendo ahí. Esa era una cosa, digamos, violenta. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en una cosa, yo no me lo imagino. Yo creo que yo me desmayo viendo una corriente tan fuertes. Y no tuvieron más que dejarse llevar la nave a la deriva. O sea, ya no tenían la manera de controlarlo. Y además súmele que estaban lejos de la tierra seca y la situación se hacía dramática. Fuertes lluvias, vientos huracanados, sin saber dónde estaban y completamente esos pobres marineros todos agotados. Entonces no podían hacerle frente al viento. Y tampoco me imagino que llevaban brújulas y ellos se dejaban guiar muchas veces por las estrellas y todas estaban por la oscuridad opacas, o sea que los marineros se encontraban en una oscuridad tremenda, absoluta. Esto quiero que nos lleve a pensar cómo es nuestra reacción cuando nos encontramos en un barco en la vida, ante la oscuridad, cuando no nos podemos guiar por las estrellas, no tenemos brújula. ¿Cómo nos vemos en esos días tan difíciles cuando esas olas grandísimas nos quieren llevar de un lugar para el otro por los problemas y nos sacuden de aquí para allá? ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que decimos, ay, dejemos así que nos lleve esto para donde sea? Y en la vida, hoy por hoy, nos encontramos ante fuertes corrientes que nos pueden desanimar. Y tanto que nos desaniman que de pronto llega el momento que decimos, no vale la pena luchar más. Y acabamos dejándonos arrastrar por esos problemas. Y lo primero que las tormentas de la vida suelen hacer es llevarnos a la deriva. Es perder nuestro objetivo, nuestro norte, nuestras metas. Y nos olvidamos hacia dónde nos dirigíamos. Y dejamos de lado todo lo que el Señor ha planeado para nuestras vidas. Hoy el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros que es hora de hacer todo lo contrario, que nos agarremos fuerte de ese barco. Nos vamos a agarrar fuerte de ese barco que es nuestra fe. En Hebreos 10:23 dice la palabra, mantengamos firme sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dice lo lindo al final, Dios cumplirá su promesa. Entonces preguntémonos,
Quiero que cada uno se pregunte ahí, ¿Dios te ha fallado alguna vez? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo voy a responder por lo que Dios ha hecho conmigo en muchas situaciones oscuras de tormentas que he vivido. Nunca me ha fallado el Señor, jamás. El Señor ha permitido las tormentas, pero nunca nos ha dejado ir a la deriva. Cuando yo, Edgar Sabogal, estoy enfrentándome ante una tormenta, ¿sabe qué hago? Y esto lo he experimentado varias veces, porque he vivido varias tormentas en mi vida muy fuertes, con vientos huracanados que me han tratado de mandar a la lona. Pero ¿sabe qué me acuerdo hoy en día cuando estoy frente a una tormenta? Me acuerdo, y les voy a dejar esto para que ustedes también lo practiquen. Me acuerdo de los peores momentos en mi vida, donde el Señor ha venido a rescatarme. Y digo, ¿sabe qué? Esto no es nada comparado. He visto la gloria de Dios. Cuando estemos tentados a vacilar en nuestra fe, vamos a recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Fijemos la mirada en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que nos ofrece, porque Dios tiene un plan, un propósito con cada uno. Pero no nos dejemos llevar por las circunstancias, por las situaciones. Más adelante en el mismo capítulo 27, en los versos 35 y 36, dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa. Anoten esa fuerte ahí, recompensa que les traerá. Perseverar, otra palabra, anótenla ahí, resáltenla. Con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Ahí hay dos palabras claves: recompensa y perseverancia. ¿Podemos tener esa clase de perseverancia? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque tenemos a un Cristo que vive en nosotros. Cuando yo sé que yo tengo hagamos de cuenta, eso es como cuando tú vives dentro de un conjunto y estás vigilado. Tú sales con la confianza porque sabes que no te va a pasar nada porque estás protegido. Hay personas, guardas, cuidando el conjunto. Así hace el Señor, Él está con nosotros. Cuando nos sentamos presionados a darnos por vencidos, porque eso es lo que quiere el enemigo, que llegue el momento en que saquemos la mano y le demos de pronto la espalda a Dios. Recordemos los beneficios de permanecer firmes y continuemos viviendo para nuestro Señor, porque Él nos va, dice ahí, a recompensar y recibiremos todo lo que Él nos ha prometido. Yo quiero saber que ustedes tienen escrito, plasmado esas promesas que Dios nos ha dado. Yo las tengo en mi casa y yo las vivo leyendo y declarando sobre mis hijos, sobre mis nueras, sobre mis nietos, sobre nuestras vidas. Esas promesas tardan, pero llegan. Ahora, voy a hablarles de 3 puntos que quiero que tomemos nota de qué hacer en medio de estas tormentas para no dejarnos llevar a la deriva. Lo primero es que no te deshagas de lo más importante. Sigue diciendo la palabra en Hechos 27, del 18 al 19. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. Las cosas no mejoraban para nada en ese viaje del pobre Pablo a Roma. Fijémonos qué cosas desecharon. O sea, la carga estaba tan pesada que ellos empezaron a pensar, hay que vaciar este barco, e inclusive habían empezado a matar los presos que llevaban en ese barco, porque llevaban unos presos. Matemos y hagamos liviana la carga. Imagínense que empezaron a pensar y a botar lo más valioso. Echaron a los aparejos del barco, precisamente eso es lo que les daba la estabilidad, y empezaron a botar lo que les daba la estabilidad. ¿Qué más botaron? La comida, muchos brutos. ¿Con qué se iban a sostener? Botaron la comida, lo que se necesita para uno sobrevivir. Ellos mismos nos querían botar por la borda. Ahora, cuando nos encontramos nosotros en una crisis, creo que todos
lo hemos pensado alguna vez, sentimos esa sensación de deshacernos de las cosas que más necesitamos, de aquello que nos es importante. No es que estamos en una crisis matrimonial. ¿Cuál es el primer pensamiento? Acabemos con esto. Y votamos, ¿sabe qué la borda? A los hijos, porque ellos son los primeros perjudicados. Vamos a votar los sentimientos de nuestra pareja. Va a doler, va a dañar el corazón. Imagínense lo más importante, un matrimonio que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso es lo primero que el enemigo nos viene a la mente. Vote ese matrimonio, eso no le sirve. Eso es fácil de reemplazar. Viva su vida. Votamos lo más importante a veces ante la desesperanza. Estamos trabajando en una empresa y nos están pagando bien, pero vemos que otros compañeros, ay, sí ve que ese hace menos de lo que yo hago y está ganándose el doble. No, yo como que mejor renuncio, y de pronto renuncio. Eso me sale rápido a mí porque yo soy buen empleado y a mí me llaman las empresas rapidito. Y podemos votar un trabajo y de pronto no nos sale nada y empezamos a vivir peor la tormenta. Pensemos qué votamos o qué hemos votado en esos momentos. Oh, es que esto no me está dando esta empresa. Es que esto me da migajas. Vendámosla. ¿Sabe qué? Vendamos esto y salgamos corriendo, que yo creo que mejor vayámonos para otro lado, porque eso aquí en este país, eso no salimos adelante. Ahora, diferente que Dios nos dé la oportunidad de ir a otro país y sea bajo su perfecta voluntad y todas las cosas se nos aparejen. Pero no votemos las cosas por el afán. Nosotros lo hicimos, lo vivimos, y ustedes más de uno sabe, hace unos años votamos todo a la borda por un susto, porque estábamos en una crisis. Vendamos y vámonos, larguémonos de aquí. La fácil. Bajo presión queremos deshacernos de todo. No podemos negociar nuestros principios. Ayer tuvimos vigilia con el equipo y uno de nuestros mentores decía: yo tuve una crisis en esta época de ayuno y estaba tan difícil la situación que pensé en abandonar el barco. Esto ya no vale la pena con Dios. Estamos hablando de unos líderes que aman a Dios, apasionados por Dios. Pero el enemigo es tan sutil que dice: eso no vale la pena. Mire, Dios no le responde. ¿Para qué sigue allá sirviendo en esa iglesia? Nos desanima cuando estamos dando fruto. Y el enemigo, ¿qué quiere? Sacarnos del propósito. Y nos quiere lanzar, que lancemos esos dones que nos ha dado de servir. Y a veces nos desanimamos tan fácil. Cuando el Señor nos llama a un servicio, no es fácil. Mire el pobre Pablo. De Pablo le tocó pasar las duras y las maduras, estuvo preso, lo latigaron, Pablo pasó, pero Pablo la tenía clara, él sabía que él servía a Dios. A veces vamos a echar por la borda lo que habíamos adelantado como cristianos y de pronto se nos sale el viejo hombre y resulta que hemos trabajado en la integridad, en nuestra santidad, y de un momento a otro empezamos a gritar y a decir groserías. Y la familia, oye, que es cristiano. O de pronto empezamos a quejarnos, gritamos, renegamos. En estos días hablaba con una persona que quiero mucho y él abrió su corazón y me decía: Edgar, yo no sé por qué a mí a veces se me sale la piedra, se me sale el viejo hombre. Y miramos, había una raíz que hay que trabajar, porque me decía: es que toda mi familia han sido agresivos y a mí a veces se me sale esto. Y él rinde cuentas y yo le decía: vamos a hacer un ayuno de irritabilidad. El ayuno no va a ser dejar de comer, el ayuno va a ser que en el momento que esté a prueba de que se le va a salir la piedra, ahí es donde dice: uy, estoy en ayuno. Y sé que si hacemos un ayuno 21 días vamos a poder convertir ese mal hábito en un buen hábito y vamos a empezar a cambiar. Entonces a veces nos volvemos compulsivos, nos alejamos hasta de los amigos y arrojamos por la borda esos principios importantes que hemos aprendido. Mire lo que dice la palabra en Josué 23:8. Dice: por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. En vez de que dudemos de las promesas que Dios nos ha dado, tenemos que mantenernos firmes en esas promesas.
en lugar de que abandonemos ese plan y ese propósito que Dios tiene para nosotros, tenemos que aferrarnos más a ellas. Eso es lo que a mí me ha levantado. Esas promesas, cuando vienen esos tiempos difíciles, cuando hay enfermedad, cuando hay a veces inconvenientes que uno quisiera salir corriendo, ¿yo qué hago? Me voy a la Biblia, Señor, tú me diste esta promesa. Y yo me pongo a orar y le lloro. Señor, tú me prometiste esto. Y Dios cumple sus promesas. Dice en 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacemos para Dios es inútil. A veces nos volvemos indiferentes al servicio del Señor porque de pronto no vemos ningún resultado. Yo también tuve una charla con una de las personas que nos apoyan aquí, que es uno de nuestros pastores, una persona que ama a Dios. Y como todo ser humano, hay momentos en que viene esos sacudones, pero él me decía, por más trabajo que yo tengo, por más presión que yo tengo, yo sigo amando a Dios. Para mí servirle a Dios, Edgar, es lo más importante. Es que le decía, es que yo no te quiero dar más cargas porque es que ya tienes muchas cosas. Me dice, no, por el contrario. Y a veces pensamos que lo que hacemos no tiene relevancia, que pronto algunos de los mentores hacen cosas que nadie se da cuenta. Pero cuando le servimos a Dios con un corazón dispuesto, vemos el resultado. Es la certeza de que el Señor Jesucristo, es esa certeza de que Él ganó ya la victoria y que nosotros hoy por hoy vivimos de esa victoria que Él nos dio. Y por eso cuando le servimos a Dios, le servimos con amor, con pasión, a pesar de que veamos las cosas a un lado, complicadas. Eso me pasó a mí en ese ayuno. Las cosas no me salían. Yo decía, no, enemigo no me va a venir aquí a quitar mi propósito, mi meta, que es Jesús. Y más me metía con el Señor, más me metía a orar, más me metía en ayuno, más me metía a leer sus promesas, más me metía al servicio. Y esto es lo mío. El enemigo no me va a venir a sacudir y a poner a la deriva ahí. No dejemos que el desaliento, aunque tal vez esa falta de resultados que no vemos, impida continuar trabajando con entusiasmo para Dios. No lo dejemos. A veces el enemigo nos va a traer cargas en el trabajo y nos va a decir, no, es que usted tiene que traer plata para la casa. Es que el ministerio espere. Mire, estos días hablaba con mi hijo y me decía, papá, cada vez que yo le sirvo a Dios, porque él sirve con los niños, con los jóvenes, para mí eso es como si me llenara. Cuando yo voy y doy un tema, eso a mí me levanta. Un joven que diga eso. Eso es lo que a nosotros nos tiene que levantar. Cuando le servimos a un Dios vivo, vamos a ver resultados eternos. Lo segundo que vamos a hacer es no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Seguimos en Hechos 27:20. Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final, escuchen esto, se perdió toda esperanza. Lo último que nosotros podemos tirar por la borda al enfrentarnos a una crisis es la esperanza. Cuando lo hacemos es porque nos damos por vencidos. Entonces, piensa en este momento, ¿qué te está debilitando? ¿Qué asunto te está zarandeando? Que has llegado al punto de decir, como decía anoche una persona aquí, estuve a punto de tirarlo todo. ¿Qué es eso que te ha desesperado? Mi esposa predicaba hace 8 días eso. Recordemos que esos marineros perdieron toda esperanza. ¿Saben por qué?
porque se olvidaron de que Dios lo tenía todo bajo su control. Se habían olvidado de que Dios tenía un plan y que podía también inyectarles a ellos, los que iban en ese barco, esperanza en medio de lo imposible que se veía la situación. Cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere a lo bueno, a la buena suerte o a la casualidad, no, sino a esa fe que tenemos nosotros como hijos de Dios, esa fe enfocada en Dios. En el Salmo 31:24 dice: así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su confianza en el Señor. Tener esperanza es vivir con la confianza de que vamos a obtener lo que deseamos. Esa es nuestra esperanza de que vamos a llegar. Pablo decía: este barco no se va a hundir porque yo tengo que llegar a Roma. Ya. Apaguemos el micrófono, por favor, me colaboran, gracias. Es eso, tener esperanza viva, es confiar de que sí vamos a llegar. Vamos a llegar, pase lo que pase, vamos a llegar. Yo recuerdo la primera vez que salía cuando joven a un paseo, veníamos para Cartagena en un bus, en una excursión, y llegamos a mitad de camino a visitar a un lugar. En esa época pues era época fuerte de violencia, y allí prácticamente que nos salieron con pistolas y todo eso, y yo no conocía del Señor, pero recuerdo unas señoras que estaban orando porque todos estábamos asustados porque nos estaban dando plomo por allá, y yo decía, yo guardaba yo dije, no, yo llego a Cartagena porque llego. De aquí salimos con las oraciones de estas señoras y llegamos a Cartagena. Entonces, confiemos que Él va a cumplir nuestras promesas. La esperanza que Dios nos da, Él nos va a liberar del miedo al futuro, del miedo a esa incertidumbre que tenemos. ¿Será que sí? Y entonces nos comemos las uñas. ¿Será que el Señor sí cumple? Ayer yo hablaba con una niña que nos ayuda aquí y decía: don Edgar, yo estuve orando, ¿será que Dios a mí sí me escucha? Por mi condición. Yo le decía: es que tú eres hija, Dios nos escucha a todos, Dios no le da más al uno. Sí, el Señor por su gracia le da a unos lo que Él quiere, pero Dios nos escucha a todos. Él siempre va a inclinarnos su oído a nosotros, porque sabemos que Él es un Dios bueno, Él nos conoce, podemos confiar en Él, porque Él nos da la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier dificultad. Él nos va a dar esa fortaleza siempre, y lo dice su palabra. Declaremos esas promesas, donde Dios dice: Él nos fortalece, Él nos sostiene. La palabra también dice en Nahum 1:7: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Y también lo dice en Hebreos 10:23. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Así que en medio de esos altibajos de la vida podemos aferrarnos a una realidad. Dios es ¿qué? Fiel. Dios es ¿qué? Bueno. Podemos vivir confiados de que Él está con nosotros, que nos acompaña en ese barco y que nos va a dar las fuerzas necesarias para seguir adelante. No vamos a desfallecer. Seguramente no sabemos lo que viene, no sabemos los tiempos que vienen, pero no podemos desfallecer. Dios nunca nos va a fallar. A mí no me ha fallado. Dios me ha cumplido a mí cada promesa. Él siempre nos escucha. Él siempre está atento a nuestros clamores. Y Él siempre nos va a dar esa paz que necesitamos. La semana pasada yo le decía: Señor, lléname de tu paz. Hay angustia en mi corazón. Y toda la semana yo ayer le oraba: Señor, gracias porque sentí una paz esta semana en mi corazón. Yo decía: wow, Señor, en medio de esa tormenta vino esa paz. Y Él está atento a nuestro clamor. Es esa fortaleza. Jamás dejemos de esperar en Él. Dice en Job 11:18: vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y vivirás confiado. Así que aunque nos encontremos en medio de grandes problemas como le sucedió a Pablo, nadie nos va a quitar, escúcheme en esto, nadie nos va a quitar la esperanza que tenemos en Dios. Nadie nos la va a quitar.
Sabemos que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro amparo en todo momento. Pero en esos momentos, cuando todo va bien, esa es la certeza de que podemos dormir bien y seguir adelante día tras día, con ese corazón tranquilo y confiado. Descansemos, dejemos a un lado esas preocupaciones, echemos más bien por la borda esas preocupaciones, esa tristeza, ese miedo, esa angustia. Eso sí, botémoslo, pero no botemos lo más importante, que es dejar de leer la Biblia, que es dejar de orar, que es dejar de asistir a la iglesia, que es levantar la mano y pedir auxilio. Botemos eso que más bien nos pesa, esas cargas pesadas, botémoslas. ¿Saben dónde? En el secreto, en las mañanas, de rodillas: Señor, toma mis cargas. Entonces Dios navega con nosotros siempre en ese barco y Él decide protegernos. Pero ¿saben qué? A los que estamos bajo esa cobertura. Y ahí llego al tercer punto. Busquemos ayuda, no nos dejemos llevar solos a la deriva, busquemos ayuda. Necesitamos de una cobertura. Esta semana nos llamó una pareja la semana pasada y nos decía: queremos hablar con ustedes. Nosotros siempre estamos atentos a escucharlos. Y nos decían: necesitamos que oren por nosotros porque tenemos esta situación. Y abrieron su corazón y estaban angustiados porque un hermano de él había tenido una dificultad y la familia estaba angustiada, su mamá, su esposa, sus hijitos. Y dijimos: bueno, vamos a orar. Y empezamos a decir al equipo de intercesión: vamos a ponernos en la brecha por este hombre. Y esa noche oramos, les dimos la paz de Dios y entregamos esa carga al Señor. Y enseguida, al día siguiente, nos llaman, nos dicen: ya mi hermano apareció. No se dejaron ahogar, no se dejaron llevar a la deriva. La primera es: ¿qué hacemos? Salgamos corriendo, esta vaina no funciona. Pero ellos fueron inteligentes, buscaron ayuda. Eso es lo que hacemos aquí, unos con otros. Nos sostenemos fuerte y no nos dejamos caer de ese barco. La palabra en Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en todo tiempo de angustia. Esos verdaderos amigos que encontramos aquí en esta familia aparecen, ¿saben cuándo? En medio de una crisis. Los verdaderos amigos en la vida, cuando todo el mundo nos da la espalda, aquí es donde estamos los verdaderos amigos. Si nos encontramos en una crisis, aprendamos a distinguir siempre entre lo que es un conocido y un verdadero amigo. Tenemos de pronto un montón de conocidos, pero cuando estamos ante una situación, salen y le dan la espalda. Miren, esta semana una amiga me llama, una amiga muy cercana, y me dice: Edguita, yo sé que tú conoces gente en Atlanta. Yo necesito que tú me ayudes a un amigo mío que llegó allá y le ofrecieron un trabajo y no le dieron la espalda. Y él está abandonado allá, no tiene dónde dormir. Yo mismo empecé a llamar a mis contactos. A mis conocidos. Aquí hago la diferencia. Y uno de ellos me dejó en visto. Y yo creía que era mi amigo. Otro dijo: yo lo llamo, tranquilo. Yo le dije: él está aguantando hambre. No lo llamó. Esos son conocidos, no son amigos. Ayer llamé a un amigo. Yo dije: a mí me da pena con él, pero lo voy a llamar. Me dijo: Edgar, yo llegué igual que él. Yo sé lo que es vivir acá, llegar acá sin un peso en el bolsillo y que todo el mundo le dé la espalda. Yo lo voy a ayudar. Aquí hay mucho trabajo. Deme el teléfono, ya lo llamo. Ese es un verdadero amigo en medio de una crisis. Se necesita un grupo de apoyo para que oremos unos por otros. Aquí tenemos un grupo hermoso de intercesión que siempre nos están levantando, que nos animan, que nos apoyan, que nos abrazamos unos con otros, que nos aconsejan. Eso es un ramillete hermoso que tenemos aquí de mentores para apoyar y levantar nuestros brazos en medio de una crisis, pero no estamos solos. Por eso es que es tan importante estar en un grupo de conexión. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos conectados, estamos bajo una protección, tenemos cobertura, construimos como una red de seguridad entre todos. Eso es una red de seguridad que nos protegemos unos con otros para cuando vengan esos momentos de crisis, podemos estar orando unos por otros y estamos así agarrados. Aquí encontramos esos verdaderos amigos. A veces nos dicen: tranquilo, todo va a estar bien. Eso ahí es que orar.
Claro, hay que orar, pero a veces ni sabemos cómo orar. Aquí decimos, venga, oramos. Venga, le digo cómo es que hay que orar. Sí, la fácil es esa, ore, que el Señor responde. Pero ante una crisis a veces se nos olvida cómo es que se ora, o no. No sabemos cómo orar. Necesitamos a otras personas para que estemos orando unos por otros. Esta semana hemos visto la gloria en muchas familias. Han estado con COVID, han estado pasando momentos difíciles. ¿Qué hemos hecho? Ahí me ven a mi Leito todo alentado. Mi Leito estaba con COVID, estaba mal. Y mírelo cómo hemos estado orando. ¿Saben por qué? Hemos visto la gloria en este ministerio. Hemos visto cómo el Señor respalda. Hemos orado por Pipecito Ferro y de anoche nos contaba, mire, Señor, me mandó el contrato para renovar mi contrato. O sea, cada uno, el Señor nos pone con mi esposa y con todo el equipo a orar unos por otros, para levantar nuestros brazos. Y hemos visto aquí el poder de Dios, cómo Dios ha restaurado familias, cómo Dios ha levantado personas y lo vemos aquí en los testimonios cada 8 días. Para terminar, el viaje de Pablo, recordemos que al comienzo el centurión que iba dentro del barco, él trató bien a Pablo, aunque no le paró bolas para que no siguieran. Pablo de alguna manera ya se había ganado el respeto del centurión. ¿Saben por qué? Porque él tuvo una intervención profética. Pablo animó a la gente para que comieran y tuvieran fuerzas para poder nadar y llegar a tierra, ¿cierto? Y ahí vino la providencia divina de Pablo. Demostró su poder el Señor a través de Pablo. Hubo un equilibrio. Y fíjense lo que pasa, de que a causa de Pablo, ese centurión frenó el plan que con sus soldados iba a matar a esos prisioneros para evitar que escaparan. Y al final, como Dios lo había prometido, no se perdió ni una sola vida. ¿Cuál sería el secreto? Pablo era un hombre usado por Dios. Pablo iba dentro de ese barco. Quiero que piensen por un momento cuáles son esos Pablos, esas personas en tu vida que van a estar ahí cuando estamos frente a una crisis. No nos dejemos llevar por la deriva. Vamos a ser fuertes y valientes aunque los vientos sean demasiado, aunque esas tempestades sean muy fuertes. En estos días aquí los vientos han sido muy fuertes porque en febrero hace mucha brisa aquí en Cartagena y en las noches se escucha un estruendo porque eso parece que estuviéramos en medio de un vendaval. Pero yo oro y le digo, Señor, yo duermo tranquilo porque tú estás aquí, tú vas en este barco. Y yo creo que eso le pasó a todas estas personas que iban en este barco. El Señor iba con ellos. El Señor es nuestro mejor piloto. Él está dentro de esa barca. Entonces los invito a que cierren los ojos y le demos gracias al Señor.